Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Carlos Mejía, pastor de la Iglesia Cristiana El Redentor. Cuando se publique este video será domingo 12 de julio del año 2020. El mensaje del día de hoy va a ser la continuación de los temas que estamos viendo, un futuro y una esperanza. Y esta es la parte 4. El mensaje se llama el día de hoy, no te hemos obedecido. Y para iniciar, vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has sostenido. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando fuerzas y te pedimos, Señor, que podamos hacer tu voluntad siempre y en todo tiempo, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser cada día más rectos delante de ti, en crecer en gracia, Señor, delante tuyo y delante de los hombres. Y te pedimos, Señor, por las personas que están enfermas, para que tú les ayudes, sobre todo, Señor, para que estas personas, Señor, puedan conocerte. Y también, Señor, te pedimos por el sustento, que no falte, Señor, a las mesas. Gracias, Señor, te damos, y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La semana pasada nos quedamos viendo la oración de Daniel. En el capítulo 9 de Daniel vimos hasta el versículo 9 y hoy vamos a continuar con esta oración a partir del versículo número 10. Las citas de la Biblia que voy a estar usando en algunas ocasiones van a ser de la Nueva Traducción Viviente, otras de la Nueva Versión Internacional y otras de la Reina Valera. Entonces, en Daniel 9, versículo 10, dice lo siguiente: Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos, los profetas. Primero, hay que tener certeza de a qué leyes se refiere Daniel con esta palabra. No hemos obedecido tus leyes. Las leyes o la ley fue dada cuando el pueblo de Israel estuvo durante el éxodo en el desierto. Fueron dados en el monte del pacto, donde Dios hizo un pacto con su pueblo. Moisés llevó las tablas de la ley, pero no solamente esta escritura se refiere a esas tablas, sino se refiere a toda la ley dada por Dios a Moisés, lo que se conoce como el Pentateuco o la Torá. Esta ley que fue dada por Dios era una ley que el pueblo de Israel tenía que respetar y tenía que obedecer, porque había hecho un pacto con Dios. Sin embargo, sabemos que el pueblo de Israel estuvo desobedeciendo durante mucho tiempo las leyes dadas por Dios y no fue fieles a las mismas. Ahora bien, esta es a la ley que nos referimos, es la ley a la que Daniel se está refiriendo. Y dice, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. A lo largo de la Biblia, a una persona que habla de parte de Dios se le considera un profeta. De hecho, hay varios pasajes en la Escritura donde se mencionan a diferentes personas que vivieron antes del tiempo de Moisés, a los cuales se les llamó profeta. Por ejemplo, el caso de Abel, el caso de Abraham. Ellos se les consideró como profetas. La Biblia así lo califica. Sin embargo, es muy probable que Daniel no estaba pensando ni en Abel, ni estaba pensando en Abraham. Ni siquiera tal vez estaba pensando en Moisés, aunque Moisés recibió la ley. En la época de Moisés, cuando él la recibió, y aunque el pueblo fue rebelde, vemos que al final el pueblo que ingresa para conquistar la tierra prometida era un pueblo que estaba pegado a los mandamientos de Dios. Los hijos de las personas que hicieron el éxodo, ellos crecieron y fueron personas que fueron fieles a Dios, y fueron fieles a Dios durante todo el tiempo que vivieron los ancianos después de la muerte de Josué. Ahora bien, después de Moisés y después de la conquista,
viene una serie de hombres y mujeres enviados por Dios, a los cuales se les conoce como jueces. Pero los jueces, a pesar de que eran enviados por Dios, no se les considera profetas, salvo al último juez, que fue Samuel. Samuel fue el último juez y fue el primer profeta de una era, de una época, en donde hubo reyes en el pueblo de Israel y donde hubo a lo largo de los siglos, hubo profetas que daban la palabra de Dios al pueblo y básicamente los exhortaban a seguir el camino de Dios, a arrepentirse de los pecados que estaban cometiendo y hacer lo que Dios les mandaba en la ley de Moisés, en las leyes que Dios les había entregado. Entonces, seguramente estos son los profetas a los cuales se está refiriendo Daniel, en los cuales Daniel estaba pensando, desde Samuel hacia adelante. Ahora bien, en la Biblia vemos que hay varios ciclos. Hay ciclos de 70 años, por ejemplo, el de la cautividad del pueblo de Israel y las desolaciones que hemos visto en semanas pasadas. Hay ciclos de 40 años, como el tiempo que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. Hay ciclos de 490 años, como los que ven en la lámina que se está mostrando. Y en estos ciclos, por ejemplo, de 490 años, tenemos algunos ejemplos. Desde el nacimiento de Abraham al tiempo del Éxodo, fueron 490 años. Nace Abraham hasta que sucede el Éxodo con Moisés, transcurre un tiempo de 490 años. También desde la coronación del rey Saúl a la cautividad en Babilonia, es un ciclo de 490 años. De hecho, este ciclo de 490 años es la época o la era de los profetas a los cuales seguramente Daniel se estaba refiriendo. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que nos han entregado la ley o que han hablado de parte de Dios. Hay otro ciclo, por ejemplo, de 490 años, que es en la dedicación del primer templo hasta la dedicación del segundo templo. Y hay otro ciclo de 490 años, que son los 70 semanas de Daniel. Entonces, de hecho hay otros ciclos un poco más amplios que abarcan 2500 años, un poco más, poco menos, que también son ciclos que se observan en la escritura. Ahora bien, ahorita nos estamos refiriendo básicamente a este ciclo de la era de los profetas que entregaron el mensaje de Dios y que exhortaban al pueblo a seguir la ley y los mandamientos del Señor, a arrepentirse de las cosas que estaba haciendo el pueblo mal y hacer las cosas como deberían de hacerse. Durante esos 490 años, el pueblo de Israel en muchas ocasiones se apartaba, en ocasiones se acercaba, pero en forma constante ellos estaban en pecado. El pecado que ellos cometían era de diversa índole, pero un pecado que era muy marcado era su idolatría, el dejar a Dios para adorar a otros dioses, o en ciertos casos el hacer representaciones de Dios y decir que ese era el Dios de Israel. Entonces, este era uno de los pecados principales que cometió el pueblo de Israel desde la época del primer profeta, Samuel, la época del primer rey, Saúl, hasta que Jerusalén fue destruido y llevado por los babilonios, y ese tiempo es un tiempo de 490 años. Eso tiene cierto parecido con lo que acontece en nuestros días. ¿Por qué? Porque hace poco, hace 3 años hacia atrás, se celebraron los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Qué es la Reforma Protestante? Se considera prácticamente que este inició en el año de 1517, cuando Lutero pega sus tesis, las 96 tesis, en la puerta de la iglesia.
pensando en que hubiera un cambio en la forma en que se hacían las cosas en la iglesia en aquel entonces. Había una serie de problemas dentro de la iglesia, en este caso la iglesia católica. Lutero era era un padre, un fraile católico, y él veía que había muchas cosas que estaban mal. Entonces, él quería que se reformaran esas situaciones que estaban mal y que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Pega las tesis y entonces ahí ocurre o inicia la reforma que cambió prácticamente al mundo. Se celebró hace, como les digo, hace 3 años, los 500 años de la Reforma Protestante. En la lámina que estamos viendo, vemos qué nos dice acerca de la religiosidad que había antes de Lutero, en qué se basaba la religión antes de Lutero. Y dice así: la muestra de Wittenberg comienza con exhibiciones que expresan la devoción a finales de la Edad Media. Durante toda la Edad Media hubo religión, hubo una religión, pero ¿en qué estaba basada? A esta pertenece la Virgen de la Misericordia del siglo XIV, la que se ve en la imagen. Ser católico significaba antes tener un cosmos de santos y vírgenes que protegían y ayudaban a los fieles. Se tenía un santo prácticamente para cada cosa y una virgen para cada situación. Pero la teología de Lutero, sin embargo, dice: hay un solo Cristo al que todos se pueden dirigir directamente. Y no solamente es la teología de Lutero, es lo que la Escritura enseña. Uno puede tener acceso directo a Cristo, uno puede tener acceso directo al Hijo de Dios, si uno cree en Él, y pedir las cosas en su nombre. Cuando estamos pidiendo bien y pedimos en el nombre de Cristo, esas cosas que pedimos van a ocurrir. Pero la situación de la reforma justamente era que las personas pudieran descubrir lo que decían los evangelios, lo que decía la Biblia, porque hasta ese momento lo que conocían las personas no era lo que decía la Biblia, sino era lo que decía la tradición católica, que como se sabe está muy separada de lo que realmente dice la Escritura. Entonces llevamos 500 años de esta reforma. Y de hecho, durante esta reforma se empieza a traducir la Escritura, se empieza a traducir la Biblia. Y se tienen las primeras Biblias completas traducidas a diferentes idiomas. De hecho, en el año de 1526, Tyndale traduce al inglés el Nuevo Testamento, y la obra completa de la Biblia, ya traducida al inglés, se da en el año de 1535. La Biblia de Lutero en alemán sale a la luz en el año de 1541, y la Biblia en español, que es la Biblia del oso de Casiodoro de Reina, sale en 1569. Esta es la primera ocasión en estos años en que las personas pueden tener acceso a la Escritura, no solamente porque se traduce a sus idiomas, sino porque para esta época ya existía la imprenta y se pueden empezar a producir en serie Biblias para que las personas puedan ellos mismos leer la Escritura. Antes de esta época sabemos que la Biblia estaba en latín y los escritos en griego, en arameo y en hebreo. Pero antes de esta época estaba prohibido traducir la Biblia al lenguaje común, y no solamente estaba prohibido traducirla, era penado con la muerte. Y también le era prohibido a las personas leer directamente la Escritura. Hasta hace un siglo eso continuó de parte de la Iglesia Católica, esa prohibición, porque decían que las personas no eran capaces de entender lo que decía la Escritura, cosa muy distinta de la intención que tuvieron los apóstoles al escribir en griego el Nuevo Testamento. El griego
era el lenguaje común de la época de los apóstoles. Y ellos seguramente eligieron escribir ese mensaje en griego para que la mayor parte de las personas pudieran leer y entender lo que se estaba escribiendo. Entonces, esto dio un cambio muy grande al mundo. Esto transformó al mundo. Y tenemos entonces que llevamos 485 años desde la primer Biblia completa en un lenguaje normal, en un lenguaje que no era sacro, en el inglés. Nos faltarían unos 5 años para cumplir un ciclo de 490 años. Y si vemos lo que ha pasado en estos últimos 490 años, desde que se tuvo la primera Biblia traducida al lenguaje común, vemos que algo parecido ha ocurrido a lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel recibió la palabra, los profetas la enseñaban, pero el pueblo muchas veces se rebeló a esa palabra. A lo largo de los siglos, desde la Reforma, ha habido, sí, muchos hombres que han sido fieles a Dios, ha habido muchas congregaciones, ha habido mucha parte de la sociedad que ha sido fiel a la palabra de Dios, pero así como ha habido personas que han sido fieles, ha habido muchas personas que no han querido recibir la palabra de Dios, o que si la han recibido en ocasiones se han apartado de ella. En la actualidad vemos una situación triste, vemos una situación dramática dentro de las iglesias, no solamente en México o en Estados Unidos, sino también en Europa, donde muchas personas viven su fe no basados en la escritura, sino viven su fe basados en lo que ellos piensan, en lo que ellos razonan. Y muchas veces estos pensamientos y razonamientos no están basados en la escritura, y si están basados en ella, en ocasiones están con una teología que puede ser muy cuestionable. Entonces, en cierta forma, la historia del pueblo de Israel, desde su primer profeta o el profeta Samuel y su primer rey Saúl, hasta la época de la deportación a Babilonia, se ha repetido hasta cierto grado en todo el mundo, desde la época de la Reforma o de esta primer Biblia Tyndale hasta nuestros días. Si esto es así, podríamos esperar que estemos cerca de un fin de ciclo. Y sabemos que el fin de ciclo de la era de los profetas, o bueno, de la era de los reyes, de los reinos de Judá, tuvo un fin muy dramático, con la destrucción de Jerusalén y la deportación del pueblo. Ciertamente después y durante la deportación del pueblo de Israel, siguieron habiendo profetas. Eso no se interrumpió hasta algunos años después. Es de esperar que en esta época, donde no ha habido profetas, pero sí ha habido evangelistas, maestros, pastores, que han estado enseñando la palabra de Dios con Biblia en mano durante estos 485 años, es de esperar que continúen a pesar de que pueda venir un fin de ciclo, y que este fin de ciclo pueda llegar a ser muy dramático también. Los paralelos son grandes entre lo que pasó con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, durante ese tiempo de reyes, con lo que es posible que pase durante esta época de los últimos 485 o casi 490 años, que ya hemos tenido la Biblia impresa, al inicio en inglés, después en alemán y después en español. Continuamos con Daniel capítulo número 9, versículo número 11, que dice: todo Israel se ha apartado de tu ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, nos han sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley de tu siervo Moisés. En la ley de Moisés venían escritas bendiciones y maldiciones. Si el pueblo obedecía y cumplía el pacto que había hecho con Dios, iban a tener bendiciones. Si el pueblo no cumplía, iban a venir maldiciones. ¿Y cuáles son algunas de estas maldiciones? Las podemos ver en Deuteronomio 28, versículo 16.
Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas y en todo lo que hagas serás maldito. Y esto ocurría si el pueblo no obedecía y no respetaba las leyes de Dios. Si hacía el mal y no se arrepentía y buscaba el perdón de Dios, entonces iban a venir estas maldiciones sobre el pueblo. El capítulo de Deuteronomio 28 sigue adelante, son muchos versículos hacia adelante, donde dice Dios lo que va a hacer en caso de que el pueblo no obedezca. Y esto lo hacía Dios o lo advertía Dios para que el pueblo supiese cuáles eran las consecuencias si ellos actuaban en forma indebida, si ellos pecaban y se apartaban de Dios. Las consecuencias iban a venir y Dios las dejaba plasmadas para que el pueblo justamente no se apartara, no lo hiciera y realmente ellos caminaran con Dios. Pero esto no solamente es parte del Antiguo Testamento, está en la Escritura, en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento también hay una serie de advertencias que nos da nuestro Señor Jesús y que da particularmente a su iglesia, las cuales también son bastante fuertes. Algunos ejemplos de estas advertencias son las siguientes. Las encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Una de estas advertencias es: no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¿Qué pasa cuando hay una iglesia que no tiene ese primer amor? O que si hay amor, no es el mismo amor que había al inicio de cuando una persona o cuando una iglesia se convierte. Bueno, dice: mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. En Apocalipsis Jesús dirige cartas a 7 iglesias y aún Jesús está dispuesto a quitar el candelero de una de las iglesias si es que no regresan a ese primer amor. Es una advertencia muy fuerte, es una advertencia que está diciendo que prefiere Dios quitar ese candelero, quitar esa iglesia, a que la iglesia continúe estando mal. Otra advertencia: les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos el ejército de Dios, pero no contemplamos que el mismo Señor puede venir en contra de la iglesia, en contra de nosotros, a pelear contra nosotros. Sabemos que si eso ocurriese, nosotros no vamos a poder vencer, pero es lo que está diciendo el Señor. El Señor puede tener enemigos aún dentro de la propia iglesia, aquellos que aquellos que ofrecen sacrificio a los ídolos, que tienen estatuas, que tienen imágenes y que cometen pecado sexual. Nos podemos llegar a convertir en enemigos de Dios si nosotros no cumplimos con lo que el Señor nos está mandando. Otra advertencia: por lo tanto, la arrojaré en cama de sufrimiento. Aquí cuando se habla de cama de sufrimiento, muchas personas, muchos teólogos interpretan que se está refiriendo a enfermedad. Por lo tanto, la arrojaré en enfermedad, de tal forma que quede en una cama postrada o postrado, y en esa cama va a sufrir. Y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepientan y abandonen las maldades de ella. Heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona. Y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca.
La advertencia de Jesús a esta iglesia también es bastante fuerte y lo que nos muestra es de que Dios no va a pasar por alto el pecado y va a dar a cada uno según lo que cada uno le corresponda, o como dice aquí en la Nueva Traducción Viviente, lo que se merezca. Otra advertencia: despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mí. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. El Señor puede venir de forma imprevista, y si nosotros estamos dormidos, entonces hay una parábola que habla justamente de eso, y dice que aquellos que se durmieron, aquellos que no tenían sus lámparas llenas, las vírgenes, fueron echadas fuera, y donde hubo el lloro y el crujir de dientes. El Señor nos advierte en el Nuevo Testamento, así como el pueblo de Israel fue advertido en el Antiguo Testamento. Y última advertencia dice: tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. La advertencia de esta última iglesia es bastante fuerte, y esta iglesia realmente era miserable, era pobre, estaba ciega y estaba desnuda. Una situación muy lamentable, pero es una situación que se da en las iglesias. Cada una de estas son advertencias, y si Dios cumplió sus advertencias con el pueblo de Israel cuando éste se alejó de él, seguramente Dios va a cumplir sus advertencias con la iglesia si la iglesia se aleja de él. Y recordemos, conforme lo que vimos en las láminas pasadas, que estamos muy cerca del final de un periodo de 490 años, un periodo que, con Biblia en mano, los predicadores, evangelistas, maestros han estado dando y exhortando al pueblo para que se arrepienta y para que obedezca al Señor. Si no lo hacemos, entonces, así como ocurrió con el pueblo de Israel, ocurrirá con la iglesia y con aquellos que no sigan los mandamientos del Señor. Continuando con Daniel capítulo número 9, versículo 12, dice lo siguiente: tú has cumplido las advertencias que nos hiciste, a nosotros y a nuestros gobernantes, y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. ¿Y qué fue lo que ocurrió con Jerusalén? Brevemente, la historia dice que en el último asedio que hizo Nabucodonosor, este duró 2 años a la ciudad porque le habían dejado de pagar impuestos. Entonces Nabucodonosor vino, la rodeó, la tuvo asediada durante 2 años, y algunos meses más. Y durante ese tiempo la ciudad fue cayendo en una situación muy lamentable. Obviamente se quedaron sin comida, las personas estaban desesperadas, hubo madres que llegaron a comerse a sus hijos, y al final la ciudad cayó. Los que no fueron muertos, que fue la gran mayoría, fueron llevados exiliados, fueron llevados presos, y la ciudad fue quemada y fue destruida. El templo fue completamente arrasado y fue el fin de Jerusalén. A grandes rasgos, eso fue lo que ocurrió con Jerusalén. Ahora bien, como dice la Escritura, jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. En nuestros días está ocurriendo una situación que no había ocurrido durante por lo menos un siglo, desde 1918, una situación complicada y que seguramente nunca ha ocurrido en ningún siglo de la historia, donde en cierta forma todas las ciudades del mundo están siendo asediadas, no por un ejército, sino por, en este caso, un virus, el coronavirus.
Ciertamente, como les digo, sí ha ocurrido epidemias, la última más grande fue en 1918, pero no se había visto en la historia moderna una situación donde las personas se tuvieran que quedar en casa, donde las ciudades fueran hasta cierto punto cerradas y donde hubiera mucha incertidumbre. En Mateo 24, como ya lo hemos visto, se nos puede estar hablando en estos versículos acerca de lo que estamos viviendo. Y dice, y oiréis de guerras, en versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Lo que nos deja muy claro aquí el Señor es de que no nos debemos de turbar. Turbarse no es necesariamente tener miedo, turbarse es no pensar adecuadamente la situación que estamos viviendo y las acciones que vamos a tomar. Puede haber personas que incluso no tengan ningún tipo de temor y estar totalmente turbadas porque aunque ven la realidad, la niegan y eso es turbación de mente en este caso. Habrá otras personas que realmente tengan miedo y tomen muchas medidas y no quieran enfermarse y eso está bien, pero al tener demasiado miedo pueden caer en pánico y eso también es en este caso turbación de espíritu. Entonces, no debemos de turbarnos, debemos de ver las cosas que están pasando y tomar las precauciones que en el caso se tienen, que hay que tomar, pero sin caer en pánico. Ahora bien, también dice aquí la escritura que habrá pestes y que todo esto será principio de dolores. Lo que estamos viviendo realmente no es nada a comparación a lo que va a venir más adelante. ¿En cuánto tiempo? No lo sé, pero más adelante van a venir situaciones muy extremas, algo que nunca se había oído y nunca se había visto, como dice en Mateo 24, versículo 21, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos, se acortarán esos días. Entonces aquí en Mateo 24, 21 y 22, nos habla de una situación que va a ser mucho, mucho, mucho peor de lo que ahorita estamos viviendo. Realmente, aunque lo que estamos viviendo es una situación grave, no tiene comparación con lo que va a ocurrir después. Y no tiene comparación en cierta forma con lo que ocurrió en Jerusalén. Lo que vivieron las personas que habitaron Jerusalén en aquella época fue solamente en una ciudad, pero eso mismo podría llegar a repetirse en todas las ciudades del mundo, lo que vivió Jerusalén. Pero actualmente no lo estamos viviendo, simplemente estamos viviendo el principio de dolores y hay que darle su importancia porque el Señor lo menciona. Ahora bien, uno podría pensar que estas situaciones que el mundo va a vivir, estas situaciones que Jerusalén vivió, serían situaciones en las cuales las personas entonces se acercaran a Dios y se arrepintiesen. Pero lo que dice Daniel, capítulo 9, versículo 13 es, Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros, tal y como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun así hemos buscado tu favor. A pesar de lo que estaban viviendo en aquella época, no habían buscado el favor de Dios y no nos hemos apartado de nuestros pecados, ni hemos procurado entender tu verdad. Seguramente durante el asedio de Jerusalén hubo personas que pues buscaron a Dios en una circunstancia donde las personas estaban muriendo de hambre, seguramente lo buscaron, pero tal vez lo buscaron para ser salvados, pero no lo buscaron para arrepentirse. No se habían arrepentido de corazón de lo que habían hecho y de lo que estaban haciendo, y seguramente si Dios los sacara de esa situación volverían a hacer lo mismo, se volverían a apartar de Dios y continuarían en sus pecados.
era una generación, era una ciudad que no se arrepentía de lo que había hecho en contra de Dios. Y esto nos lleva también a un paralelo que va a ocurrir en el futuro y que de hecho lo vemos en la actualidad. En Apocalipsis 9, versículo 20 y 21, que ya lo habíamos visto en otra predicación, dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, no se arrepintieron de sus pecados. Y vemos actualmente la misma situación con esta pandemia, donde las personas continúan viviendo prácticamente igual que antes, o incluso peor por la situación económica. Está habiendo cada vez más asaltos y personas están cometiendo tal vez delitos que antes no hubieran pensado llegar a cometer, pero que al empezar a hacerlos seguramente se acostumbrarán y seguirán siendo delincuentes. Entonces, esta es la situación que vivimos. Las personas no se arrepienten de los pecados que han cometido y no se acercan a buscar a Dios en arrepentimiento para buscar su favor. Tal vez sí buscan su favor, tal vez sí oran a Dios de que los libre de esta situación o que nos libre de esta situación, tanto de la pandemia como económica, pero si nos acercamos a Dios y no le pedimos con todo el corazón también que nos perdone, entonces de nada va a servir. Y en este sentido, sería, conociendo la historia de Israel, como si alguien se hubiera acercado al templo de Dios y le hubiera pedido al Señor que lo librara de Nabucodonosor, que lo librara del hambre, pero que no se hubiera acercado a él pidiéndole perdón. Aunque nos acercamos y nos pasáramos orando día y noche, pidiendo protección de Nabucodonosor y de la situación de hambre, si no tenemos la intención de cambiar y no nos arrepentimos, de nada va a servir estar ahí día y noche. Y actualmente tal vez hay una situación semejante. Sí pedimos que Dios nos ayude en la economía, sí pedimos que Dios nos proteja de enfermarnos, pero hay pocas personas que realmente le están pidiendo perdón a Dios por sus pecados. Y pocas personas que se están arrepintiendo por lo que han hecho en el pasado o por lo que están haciendo ahora. Porque simplemente es posible que no se den cuenta de que necesitan acercarse a Dios, no solamente para pedir ayuda, sino también para pedir perdón. Continuando en Daniel capítulo 9, versículo 14, dice lo siguiente: Tú, Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y la has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no te hemos obedecido. Y aquí Daniel está haciendo un reconocimiento. Ya hizo el reconocimiento de que toda la situación es provocada por el pecado que el pueblo había cometido. Pero ahora está haciendo también un reconocimiento de que la situación que había caído sobre ellos venía de parte de Dios. Y esto para nosotros es obvio, ya conocemos la historia, sabemos que esto vino de parte de Dios. Pero para el pueblo de Israel, para el pueblo de Jerusalén, en aquella época no era nada obvio. Ellos, Dios les había enviado un profeta llamado Jeremías, y Jeremías durante muchos años estuvo advirtiendo al pueblo que la destrucción iba a llegar si ellos no se arrepentían y si ellos no buscaban a Dios. La destrucción de la ciudad de Jerusalén iba a llegar a ocurrir, Nabucodonosor iba a invadir e iba a destruirlo todo. Jeremías se los advirtió, pero a pesar de ello, el pueblo, los sacerdotes y los reyes no hicieron caso a Jeremías. Aunque vieron que Nabucodonosor llegó una y dos veces, ellos aún así no creían
la situación que estaban viviendo. No que no creyeran la situación, sino no creían que esa situación venía de parte de Dios. Y seguramente los sacerdotes ofrecían sacrificios pidiéndole a Dios que los librara de Nabucodonosor. Los reyes hicieron alianzas para también tratarse de librar de la invasión de Babilonia. Los falsos profetas hablaban de parte de Dios diciendo de que Dios les había dicho que esa situación iba a acabar, y el pueblo, mucha parte, no reconocía que Jeremías tenía razón. Entonces, para nosotros es evidente la situación, pero para ellos no lo era. Y no era evidente porque estaban cegados, no querían ver porque ellos estaban en pecado. Entonces, esa situación era muy lamentable. Y esto era justamente lo que evitaba que el pueblo pidiera perdón. Sus pecados, pero también que ellos no reconocían que esto venía de parte de Dios. Ellos así no pedían perdón, simplemente pedían protección de la situación, pero no pedían perdón por los pecados que habían cometido, y si hubieran pedido perdón, la situación se hubiera solucionado. Pero como no lo hicieron, la situación continuó porque ellos nunca se arrepintieron. En nuestros días es algo semejante. La situación que estamos viviendo, aunque tal vez no sea extremadamente grave, si es grave, no digo que el coronavirus no existe, si es grave y mucha gente está muriendo, no es tan grave como lo que se va a presentar posiblemente en unos años más hacia adelante, pero las personas no alcanzan a ver de dónde procede esto. Muchos presidentes, muchos pastores o sacerdotes y muchas personas de cada nación no alcanzan a ver de dónde viene esto. Y igual que en aquella época, seguramente se hacen oraciones pidiéndole a Dios que nos libre de la enfermedad. Se hacen oraciones pidiéndole a Dios que nos ayude en la economía, que nos provea las mesas. Pero como no alcanzamos a ver de dónde viene esto, no pedimos como deberíamos de pedir. Y como también la población, el pueblo, el ser humano está inmerso en su pecado, tampoco quiere pedir lo que se debería de estar pidiendo. Y lo que se debería de estar pidiendo es perdón a Dios, arrepentirnos y cambiar nuestro camino. Pero así como en los días de Jeremías no se hizo, en nuestros días tampoco se está haciendo, porque la gente vive en pecado y porque está cegada. De hecho, ocurre aún entre los pastores que se minimiza la cuestión de esta enfermedad y no se reconoce que esto viene de parte de Dios. Si reconocemos que esto viene de parte de Dios y reconocemos que aún en la iglesia hay pecado, entonces procederemos a pedir en arrepentimiento misericordia de parte de Dios. Daniel concluye el versículo 14 con una aseveración, y es esta: a pesar de todo, no te hemos obedecido. Y a pesar de que Dios le había dado al pueblo de Israel la ley, se las había explicado, había hecho un pacto con ellos, no lo obedecieron. A pesar de que Dios había enviado profetas y esos profetas habían hablado de parte de Dios y habían hecho señales y habían dicho lo que iba a acontecer en el futuro, el pueblo no había obedecido. A pesar de que Dios trajo esta situación al pueblo de Israel con la destrucción de Jerusalén, durante este tiempo que ellos vieron los acontecimientos que habían sido profetizados, ellos no obedecieron. A pesar de que Jerusalén fue destruido, ellos siguieron sin obedecer. A pesar de todo, no te hemos obedecido. En nuestros días ocurren situaciones semejantes y son preocupantes, porque a pesar de todo lo que ocurre y a pesar de que Dios nos ha dado tiempo, igual que al pueblo de Israel, les dio 490 años, ellos no lo obedecieron. A nosotros nos ha dado 485 años con la Biblia en diferentes idiomas,
para que nosotros la podamos leer, para que la podamos aprender, para que nos la expliquen los pastores, maestros y evangelistas, y el pueblo en muchas ocasiones no le ha obedecido. A pesar de que estamos viviendo una situación complicada y se han vivido circunstancias complicadas en siglos anteriores muy difíciles, a pesar de todo eso, nos volvemos a apartar y no le hemos obedecido. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que acercarnos a Él y pedirle misericordia, reconocer que nos hemos apartado y reconocer que no solamente basta con pedir que nos escuche, sino que es necesario pedir de su misericordia. Reconocer que nosotros no le hemos escuchado, que no le hemos obedecido, que no hemos estado tan cerca como deberíamos de estar de Él. No solamente el pueblo que no conoce de Dios. Ellos por supuesto que no van a estar cerca de Dios, pero el pueblo que conoce de Dios deberíamos de conocerlo más profundamente y deberíamos de buscarlo en oración. Deberíamos de acercarnos a Él y deberíamos de estar cada vez más dispuestos a hacer su voluntad. A pesar de todo, en muchas ocasiones no le hemos obedecido. Eso es lo que debemos de cambiar y eso es lo que Dios busca. Es lo que buscaba en el pueblo de Jerusalén, que el pueblo se acercase a Él, pidiera misericordia y lo empezara a obedecer. Si hubiera ocurrido eso, entonces Nabucodonosor no hubiera destruido la ciudad. En nuestros días, ¿qué es lo que va a pasar? Igual tenemos, como en aquel tiempo, la oportunidad de que no ocurran desgracias más adelante. Pero si a pesar de todo no lo obedecemos, el transcurso de los acontecimientos seguirá su curso y seguramente veremos situaciones muy difíciles. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Dios, que nos perdones, te pedimos, Dios, que tú nos ayudes, Señor, a cambiar. Permite, Dios, que podamos conocer tu palabra, que podamos, Señor, ver con claridad y no turbados las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor y que podamos, Señor, acercarnos a ti, Señor, con un corazón constrito y humillado para poder, Señor, obedecerte y hacer tu voluntad. Bendice, Señor, a cada familia de la iglesia, a las personas, Señor, que estén viendo este video. Igualmente, Señor, te pido que tú hagas una obra en ellos, así como tú haces una obra en nosotros, que tu Espíritu, Señor, nos redarguya, nos convenza, Señor, de pecado, de juicio y de verdad. Ayúdanos, Señor, a serte fieles y a voltear, Señor, a ver hacia los montes, porque nuestro socorro viene de ti, porque nuestro socorro, Señor, está en ti. Sé, Señor, tú nuestra fortaleza y sé, Señor, tú la piedra sobre la cual estemos parados. Gracias, Señor, te damos por tu amor y misericordia y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana.